Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bien, hoy vamos a ver el video 13, la última parte acerca de coagulación, y vamos a hacer la contestación de algunas preguntas que me han mandado, las últimas preguntas ya. Ya no vamos sobre este capítulo, yo creo que está ya más que estudiado. Entonces veamos a ver qué preguntas tenemos. Me hablan algo sobre tratamientos adicionales, ¿no? Entonces vamos a ver algo. Aquí yo les envié en esta hojita lo de tratamientos adicionales y de lo que íbamos a tratar. Entonces vemos, esto dice tratamientos adicionales, aireadores de cascada, página 245. Entonces teníamos que la carga hidráulica ahí en los parámetros de diseño. La carga hidráulica está entre 1.200 y 6.200 metros cúbicos metro día. Pero este parámetro se confunde mucho los estudiantes, entonces yo decidí cambiar a una parte similar que dice que cambiarla para 300 a 1.000 metros cúbicos metro cuadrado día. O sea, metros cúbicos día por área de metros cuadrados. Entonces, si yo me doy la carga hidráulica, que está esta, y el caudal, tengo el área superficial. Entonces, a mayor área superficial, menor carga hidráulica. Entonces, yo tengo menor carga superficial, ¿no? Menor, y tendría mayor área. Entonces, esto de 300 a 500 lo tenemos nosotros para baja carga hidráulica, o sea, para la base, la parte de abajo del dibujo. Vamos a ver si aquí tengo, entonces, para esta parte de acá abajo, el mayor, entonces vamos a emplear esas cargas de 300 a 500. Y para la parte alta, la parte superior, vamos a utilizar de 700 a 1.000 metros cúbicos metros cuadrados día. Lo que quiere decir que el caudal dividido entre la carga hidráulica me da el área, y el área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4, y aquí sale el diámetro de la obra. Entonces, así podemos determinar nosotros eso. Estos cálculos que hemos hecho nosotros, 1.200, eso lo dice el RAS 2017, este lo dice el RAS 2000, ¿no? Pero hay otra metodología de cálculo, sí, ¿no? Sí, hay varias metodologías de cálculo. Si ustedes pueden utilizar otra, pues mejor, están investigando. Entonces, lo que quiere decir es que sí, se puede hacer otra método, pero lo único que tienen que hacer es referenciar. Entonces, esa es la pregunta a cuanto a estos de tratamientos adicionales. La otra pregunta que me hicieron es, ¿no? Yo tengo un aireador de cascadas que va a ser en forma circular. El agua entra por aquí, cae a esta bandeja, a esta y a última. Y aquí sale, miren ustedes, está saliendo. Ah, es que hay tubo, ¿no? Pues si no, ese ya es el ingenio de cada uno. Si no quiere tubo, porque como lo yo quiero es un canal, para que haya un canal, eso entonces lo hago en canal, ¿no? Coloco esto tubería de salida, ¿no? Un canal. Hago el canal con un ancho B, ya veremos posteriormente cómo tenemos con un ancho B, y esto es como que si, miren ustedes, entonces usted dice cuál es el alto del canal. Por ejemplo, aquí en esta parte, si yo dijera en esta canaleta parcial cuál es el ancho del canal, pues sería la altura de la lámina de agua, que yo lo mido por una fórmula, más un borde libre. Entonces, este borde libre es el nivel del agua aquí, y entonces el canal, ¿cuánto mide la altura de este canal? Pues es el borde libre más esta altura h. Veamos en este perfil, por ejemplo, en este perfil hidráulico, yo vengo aquí, es como que si este punto fuera este de acá arriba. Entonces es como que si yo lo uniera, entonces dice, viene el canal, el aireador, la base del aireador está aquí, y entonces 30 centímetros, decimos, ¿para qué? Para que sea vertedero, y aquí la altura h y aquí el borde libre. Entonces la altura total de esto es 30 más h más el borde libre. Pero esto miren cómo está referenciado, no es que suba o baje, no, esto está aquí, vean. El fondo del aireador viene por aquí, aquí, aquí y sigue. Veámoslo aquí, por eso les digo yo, mire, aquí si yo tengo el vertedero aquí, que es un vertedero a lo largo, a lo ancho del canal.
Entonces tengo, digo, yo lo pongo 30 centímetros. ¿Qué puede meterle 20? Pues métale. Más el valor de H, pues, ¿cómo calculo? Como es un canal de sección rectangular, caudal es igual a K por L por H, a la 3 medios, y entonces tengo el caudal, el ancho, y entonces determino el valor de H. Más el borde libre, entonces esto es 0,30 más H más el borde libre. Esto sería la altura total del canal de abajo, de la base. Bien, otra cosa, aquí hay un aparatico que aparece en un ejercicio, pero es que ya porque aparece en un ejercicio lo van a poner aquí, no. Este aparatico que aparece aquí, que es como un trapezoide, ese es para el ejercicio y lo utilizábamos para que el agua caiga sobre esa base de 0,60 y entonces ir de ahí hacer el resalto hidráulico. Pero nosotros en el ejercicio, para el problema, lo que estamos trabajando, le vamos a quitar ese sistema que viene aquí. No lo vamos a, este alto es 0,60 y este ancho no, vamos a escoger de aquí, vamos a caer directamente, generamos nuestro resalto, nuestra longitud L y el resalto hidráulico. Entonces, ¿qué pasa con P y H? ¿Para qué sirven P y H? Pues H para ver la altura sobre el vertedero. Y ahora, yo tengo que esta es la fórmula, Q es igual a K por L por H a la 3 medios. El caudal lo tengo, el valor de K lo tengo. Entonces necesito L o B, que es el ancho, y H. B y H. Entonces, este es B y este es el valor de H. Entonces, yo con esta fórmula, si yo me doy B o L o B, determino el valor de H. Ahora, el B, pues, el H tiene que ser mayor que el B, perdón, el B tiene que ser mayor del H para que sea un canal de sección del vertedero rectangular. O sea que este B lo ponemos un poco mayor para que nos dé. Ahora, a mayor valor de B, menor H. O sea, a menor, ¿no? Valor de H más B. O sea que hay una relación inversa entre esto, menos H más B. Menos B. Pero si yo le doy muy poquito a B, me quedaría un canal alto de un pequeño B, y entonces generalmente, pues en estos vertederos el ancho B es mayor, ¿no?, que la altura H. Yo puedo variar el valor de H, sí. Si yo quiero hacer variar el H, hacerlo más alto el valor de H, pues disminuyo B, no es más, en esta forma. Allá aparece H 22 centímetros y esto 66, casi se triplica, ¿no? El valor de B con respecto a H. O duplica o triplica, pero eso ya depende de qué necesito yo hacer con H. Entonces tenemos aquí otra carga, P. Esta es una altura, P. ¿Cómo la hago? Pues yo tengo los niveles, miren ustedes, viene este nivel, 30 centímetros aquí, pongo el vertedero, aquí y va a caer. Esta altura P, que es desde este punto del vertedero al fondo, esa la tiene que dar 1. Esa altura, 1,20, 1,50, 2 metros, no sé. Pero para lo que sí sé es que si yo varío este valor de P, me varía el valor de Frobo aquí. Sí me varía el valor de Frobo. Si yo hago un P más pequeño, hay un Frobo. Si hay un P más grande, hay otro Frobo. Por lo tanto, si yo quiero un Frobo entre 4 y 5 o 9, entonces yo lo que hago es aumentar o disminuir este valor de P para que el número de Frobo me entre dentro de este límite. Entonces, miren ustedes que esta altura P es, la asumo, sí, la asumo yo. Pero, ¿cómo la chequeo? Pues que el número de Frobo está entre 4 y 5 y 9. Este H, yo puedo variar P, pero también puedo variar H. Yo quiero decir más H, entonces menos B. Entonces, si yo quisiera, pues, tener otra altura, pues yo podría variar H, pero disminuyéndole a B. Esa es. Ahora, hay una pregunta por ahí, se me dice que aquí también hay que ponerle una plaqueta, alguna cosa, una persiana para mantener el resalto. No, no hay que poner esa persiana. Este es un resalto hidráulico y yo puedo darle a la altura P para que el número de Frobo me dé entre 4, 5 y 9, y entonces el resalto es estable y va a caer mi agua, mi coagulante en este punto. ¿Qué hay más de esta pregunta? El valor de LM, ¿no? LM es igual a 4,3P a la 0,1 sobre HCC a la 0,9 cuando la pared es gruesa. Esta pared es gruesa. Pero como yo tengo es una lámina aquí, si yo le quitara la lámina y la dejara listo, que cayera así directo,
la pared es gruesa. Pero aquí con esta lámina la pared es delgada. Entonces, L es igual a 1,45P a la 0,54 y H a la 0,46. ¿Cuál H? Este valor de H que lo utilizamos en esta forma. Entonces, como les digo, podemos variar P, pero también podemos variar H, pero lo importante es que la variación, el número de Froh, sea estable, por eso no le ponemos esa lámina. En cuanto a otra pregunta de los vertederos, dice, ¿por qué este vertedero es con contracciones? ¿No? Aquí venimos con un vertedero con contracciones. Decimos que el vertedero a lo largo del canal, ¿no?, tiene una fórmula que es Q es igual a K por L por H a las 3 medias. Pero cuando es con contracciones, tendríamos otra fórmula. Y es la fórmula que el estudiante dice, es L menos H sobre 2H sobre 10. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí se está teniendo en cuenta estas contracciones de la vena líquida. Nosotros lo vamos a hacer a todo lo largo del canal. Entonces, esta fórmula es para esta. La fórmula que el estudiante me menciona no es esta fórmula, sino la otra, dice menos 2H sobre 10 elevado a la nada. Esa es para vertederos con contracciones. ¿No? Dice, en el caso de vertederos como, dice, en el caso de vertederos con mezclador rápido, no se utilizan las persianas, ¿no?, ya que puedo estabilizar el resalto ajustando P y H hasta que el número de Froh con cheque entre 4 y 5 9. Eso fue lo que dijimos. Entonces, esta fórmula del caudal, pues también K por B por H. Si yo quiero hacer menos H, pues menor H, pues mayor B aquí, o más grande B menos H. Depende de lo que yo quiera hacer. Entonces, yo puedo variar H y P, pero lo importante es que el número de Froh esté entre 4 y 5 9. Hay otra pregunta sobre las constantes, A, B, C, D, ¿de dónde sale? En la página 104. Dice, son coeficientes para vertederos vertical, de borde o agudo. O sea, ¿no? Esto es como cuando nosotros hacíamos el perfil Krieger. ¿Se acuerdan ustedes que el perfil Krieger tenía, si el ángulo de inclinación que llevaba era 90 grados, 15 grados o 45, pues teníamos coeficientes. Estos coeficientes salen de eso, ¿no? Son coeficientes para vertederos verticales de borde libre, de borde o agudos. De ahí salen. Con esta relación, dice, de que X o H sea mayor de 0,5. Dice, consultar el libro de hidráulica de canales abiertos de Bentechow. Yo ahorita no tengo la bibliografía, no tengo nada para... ¿no? Pero eso sale de eso, ¿no? Estas constantes dependen del tipo de perfil que se tenga. Entonces le da A, B. El libro de Bentechow le trae tranquilamente esos elementos. Bien, hay otras preguntas que me hicieron y que tienen que ver con, dice, ¿qué es la hidrólisis en las sales de hierro y aluminio y cómo interviene el pH del agua en este procedimiento? ¿Qué hemos dicho nosotros? El sulfato de aluminio pues tiene su fórmula grande, pero cuando yo voy cuando estudio el estado coloidal, yo tengo que el sulfato de aluminio pues me viene bajo otra fórmula, ¿no? Veamos a ver esto, ¿qué es para explicarle de una vez de tipo genérico esto, porque se me están confundiendo. Mire, el sulfato de aluminio es esta fórmula, AlOH a la 3, H2 a la 3. Pero se hidroliza, porque es que el sulfato de aluminio es sólido. Entonces, para meterlo en el dosificador, tenemos que echarle agua y entonces este sólido se hidroliza. Y entonces, miren ustedes, aquí tiene que cationes positivos. Entonces, estos cationes positivos, o este aluminio con esos cationes que tiene allí, viene aquí y genera dos cosas al contacto, ¿no? ¿Qué es esta? El sulfato de aluminio es un ácido. Y como ácido reacciona con las bases. ¿Cuáles son la primera base que reacciona? La alcalinidad. Reacciona OH, CO3, HCO3. Reacciona con la alcalinidad
y genera una serie de compuestos. Miren ustedes estas valencias. ¿Qué quiere decir? Que reacciona con la alcalinidad y después reacciona con el agua. Reaccione con alcalinidad y tengo yo este elemento que es neutral. O sea, ya reacciona, hace sus cosas y genera este óptimo. Pero también reacciona con el agua y el agua pues tiene una gran serie de elementos compuestos. Pero entonces como está ionizada, entonces sulfato de aluminio pues está botando iones, ¿no? Y esos iones, ¿qué hacen con las partículas? Pues allá, como decíamos nosotros, que hay un campo magnético aquí, que decíamos nosotros acá. Miren ustedes, este campo magnético aquí, hay iones positivos y iones negativos. Pues como hay este plano que aquí, ¿no? Esta es la capa difusa y la capa fija o adherida, pues estos iones y contraiones reaccionan con los iones de la alcalinidad, los iones del sulfato de aluminio, ¿no? Y entonces, pues estos, al reaccionar estos con los iones, pues se neutralizan y entonces esa capa que está aquí, que la veíamos aquí, en esta parte, pues al entrar con estos iones que hacen parte de la molécula, de la partícula, entonces al entrar en contacto, pues este campo magnético se desmejora porque ya estos iones que estaban positivos allí, pues con contraiones, se neutraliza y entonces este campo magnético vuelve a esta parte de aquí. Entonces, eso era lo que decíamos nosotros. ¿Qué decíamos más? Que el sulfato de aluminio, a ver, vamos a ver si aquí hay. Decíamos nosotros que el sulfato de aluminio reacciona con la alcalinidad, después con el agua, pues decíamos nosotros, le deja los iones y disminuimos ese campo magnético. Entonces, reacciona así con la alcalinidad y después reacciona con el agua y después neutraliza al agua, pero como tiene un poco de iones, pues las partículas se pueden unir. Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Saber que el sulfato de aluminio es un ácido y que si la alcalinidad, como les dije en el proyecto, hay alcalinidad, pues si hay alcalinidad, tiene que ser una base. Entonces reacciona con la alcalinidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues si tiene mucho ácido, pues reacciona con la alcalinidad y después baja el pH. ¿Por qué baja el pH? Porque es un ácido. ¿Y cuál es el problema de bajar el pH? Pues que nosotros veíamos en el diagrama, yo no sé si tengamos aquí el diagrama de Armitage-Rajah, donde ustedes ven, ¿no? que no puede usted sino trabajar en ciertos rangos de pH, porque si se sale de esos rangos de pH, ¿qué pasa? La eficiencia del coagulante se disminuye. Entonces nosotros por eso debemos de trabajar es con unos rangos, ¿no? Y eso es lo que yo voy a trabajar en esos sistemas. Entonces, ¿qué me dicen más? A ver, dice, ¿qué es la hidrólisis? Hidrólisis es el intercambio, el agua es una molécula y la molécula intercambia con la macromolécula, en este caso el sulfato de aluminio, ¿no? Y el pH, pues ese ácido baja el pH, primero reacciona con la alcalinidad y después reacciona con el agua y baja el pH. Dice, ¿será que puede explicar el proceso de coagulación por la compresión de la doble capa? No entiendo muy bien la parte cómo las contraiones con el coagulante logran desestabilidad del coloide. El coloide tiene iones y entonces y los otros iones que nos da es el sulfato de aluminio, pues son iones positivos y negativos, reaccionan, neutralizan y disminuyen esa capa magnética que no dejan que las partículas se unan. Esto ya lo he explicado ya 2 veces. Dice, ¿qué es una planta piloto y cuándo se debe usar? ¿Solo cuando el caudal de la planta sea superior a 1 metro cúbico? Yo diría que una planta piloto, ¿no? es, digamos, que una planta pequeña, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Con esa planta pequeña vamos a simular lo que va a pasar en la realidad. O sea, que es una planta a escala de lo que va a pasar en la realidad.
Entonces, por ejemplo, el ensayo de jarras y lo que habíamos visto nosotros de coagulación, floculación y sedimentación, las jarritas allí, pues esa es una planta piloto, porque nos está simulando, ¿no?, en unas jarritas lo que va a pasar en el proceso de coagulación, floculación y sedimentación en una planta real. Por eso estos ensayos en las plantas piloto pues, son importantísimos, porque esos son parámetros de diseño para cuando usted ya tiene su planta de potabilización, está diseñando. Ella me va a dar los parámetros de diseño. Dice que es una planta y cuándo se debe usar, solo cuando el caudal de la planta sea 1 metro cúbico por segundo, no, 1 metro cúbico por segundo. No. Lo que pasa es que yo puedo utilizar plantas piloto para 10 litros, 5 litros por segundo, 2 litros por segundo. Pero el problema es que cuando usted está trabajando en plantas pilotos, el costo de los ensayos de laboratorio le pueden costar a usted 80, 100, 200 millones de pesos. Depende de lo que vaya usted a trabajar. Entonces, usted mete 150 millones para hacer una planta piloto y la planta cuesta 200 millones. Entonces, no se justifica. Por eso, cuando los volúmenes son grandes, sí se justifica hacer esa inversión tan alta, pero porque las plantas ya valen 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 millones, entonces una inversión de esas de 150, 200, pues no justifican en el proyecto una inversión pequeña. Bien, hay otro parámetro, dice la postfloración se debe realizar siempre y cuando se generen los trialometanos, después del proceso convencional o siempre. La postfloración, ¿no?, aquí vamos a tomar el término, digo, cloración, ¿no?, desinfección, entonces ahí va la cloración. Y hay prefloración y postfloración. La precoloración se la hace antes, ¿no?, como un tratamiento adicional. ¿Cuándo se hace precoloración? Yo, por ejemplo, utilizo precoloración cuando tiene mucha alga. Entonces, yo quiero destruir las algas, entonces precloro, ¿no? Uso precoloración para destruir algas para que no se me dañen los filtros. ¿Cuándo puedo utilizar precoloración? El cloro es un oxidante fuerte. Puedo utilizar la precoloración cuando quiero remover hierro y manganeso. También puedo utilizarla bajo esas, ¿no? Cuando quiero remover olor y sabor, también puedo hacerlo con una precoloración, ¿no? Es decir, todo eso se puede utilizar yo en esos procesos. ¿Cuándo utilizo postcloración? Digamos que yo he clorado, ya tengo clorado y ya utilicé mi desinfectante, sale al tanque de almacenamiento y la red. Pero la red es muy larga, muy larga, muy larga. Y el cloro se va perdiendo a lo largo de la red. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, en la planta del Centenario y me está viendo a la universidad, pues allí ya el cloro que va a llegar, el cloro residual libre que me va a llegar a la universidad va a ser muy poquito. Y de ahí eche para fondo. Entonces yo digo, de ahí en adelante no se ha de clorar. Entonces yo lo que hago es conecto un dosificador de cloro, le meto el cloro y lo meto directamente a la red, generando lo que se llama la postcloración. Entonces dice, pues postcloración no siempre, ¿no? Aquí en Pasto no se utiliza postcloración. Ya puede ser en unas redes muy grandes como es en Bogotá y todo, entonces yo puedo averiguar con el cloro residual si tengo que postclorar. Si el cloro residual ya en una parte de la red ya me da 0, menos de 0,2, entonces tengo que postclorar, ¿no? Dice, ¿en qué casos la planta de tratamiento requiere procesos de oxidación previa antes de los procesos de clarificación de agua? Ya dijimos oxidación previa, cuando tenga, decíamos nosotros oxidación, el cloro es un oxidante, ¿no? Entonces podemos utilizarlo para matar las algas, ¿no? Decíamos nosotros para quitarle olor, quitarle sabor, y también, si yo quiero, quitarle hierro y manganeso. Y también, por ejemplo, oxidación previa, yo puedo utilizar, por ejemplo, en tratamientos adicionales. ¿Por qué es que hacemos esas bandejas? Esa es una oxidación previa. ¿Qué queremos? El oxígeno. El oxígeno es un oxidante que como me sale más barato que el cloro, pues meto oxígeno y no me cuesta, ¿no? Entonces meto el oxígeno y me oxida el hierro y el manganeso también. ¿Qué es un desinfectante no halógeno? Es que hay veces las preguntas también es que quieren que les den todo mascadito, ¿no? Eso no se trata, hombre. Si usted va a coger un halógeno, ¿no? ¿Cuáles son los halógenos? Cloro, bromo, yodo, flúor.
Esos son los halógenos que están en la fila 7. No halogenado, pues que no es halógeno. Entonces, por ejemplo, los oxígenos está en el nivel 6, no tiene 7 electrones alrededor de la parte externa, entonces no halogenado. Es un desinfectante. La plata también es un desinfectante, pero que no es halogenado porque no se encuentra entre los desinfectantes. Dice, ¿qué diferencia tiene una partícula en solución verdadera y una partícula en suspensión? Pues es que la solución verdadera si no se ve la partícula, porque todo es igual, ¿no? Usted no ve, ¿no? Por ejemplo, el aire es una solución verdadera, ¿dónde ve usted las partículas de oxígeno? Pero, o cómo ve las partículas de nitrógeno. Pero sí las ve las partículas, si usted hace filtrar por un chorro de luz, de pronto sí ve unas partículas. ¿Qué quiere decir? Que hay partículas en suspensión. Aunque la solución verdadera no las ven las partículas, porque son muy pequeñitas. Dice, ¿cómo se relaciona la superficie específica de una partícula coloidal con la absorción? Todas las partículas coloidales, pues, ¿qué es lo que pasa con la partícula coloidal? Que tiene gran superficie específica. Es decir, una partícula coloidal, entre más pequeñita, tiene una superficie específica grandísima. Puede ser de 1 hectárea de superficie específica en la partícula. Entonces, pero hay partículas, entonces ellas absorben, sí, absorben. Por ejemplo, si ustedes ven en la teoría de Stein, ahí hay a lo largo de la partícula, ya vamos a ver si puede ver aquí. Miren ustedes, aquí, miren, absorben estas partículas, estos iones lo absorben y lo pegan. Y esta zona es como si fuera parte de la partícula, ¿no? O sea, están absorbiendo. Que hay otras, estas son partículas de arcilla, limo, pero hay otras partículas como son el carbono activado, que tiene una superficie de absorción bastante fuerte, y las características de absorción de ionización son bastante elevadas, y entonces ellos absorben olores, sabores, color también, ¿no? También exigen hay otros elementos, ¿no? Fenoles, clorofenoles también absorben toda esa serie de elementos. Bien, señores estudiantes, entonces con eso pues terminamos nuestro estudio sobre coagulación y nos vamos a empezar nuestro trabajo, pues ya terminada esta semana, para ver lo que se llama floculación. Estaremos comunicándonos ya el viernes a las 7:30. Yo les voy a mandar un videíto sobre floculación para que lo vayan viendo y lo vamos a empezar a trabajar. Muchas gracias, señores estudiantes. Nos estaremos viendo posteriormente. Estén bien y energías positivas.